David tenía todo para preparar esa casa: oro, madera, hierro para los clavos. Recordemos que antes de la construcción del templo, Jehová se manifestaba de diferentes formas. Se manifestó cuando sacó al pueblo de Egipto. En línea de fuego, un fuego ardiente que acompañaba al pueblo de noche para que pudieran caminar, y en una nube que los protegía del sol para que no se quemaran. A Moisés se le presentó delante de una zarza ardiente. Esos son dos muy grandes ejemplos que tenemos de cómo Jehová se manifestaba. Pero ellos necesitaban un lugar fijo y estable donde pudieran adorarle y donde pudieran alabarle. Y le da a Moisés que hiciera un altar donde rindiera holocausto. Y así lo hacen. Moisés hace un santuario dedicado a Jehová. Y así lo hicieron. Cuando llegamos a David, al Padre Jehová le plació darles un lugar fijo. Y le da a David las medidas exactas, el lugar exacto, que sería el monte Moriah, en la era de Ornán el Jebuseo. La era era un terreno muy grande, muy extenso. El monte Moriah pertenecía a Hernán el Jebuseo. Cuando Hernán Jebuseo se enteró que ahí construirían la casa dedicada a Jehová, le quiso dar todo a David, la madera, el oro, todo lo que él necesitara, pero David no lo aceptó. Él quería pagar por ese terreno, no lo quería regalado. Entonces, David terminó pagando 600 siclos de oro por ese terreno tan extenso que era llamado la era, en el monte Moriah. Y dijo David en Primera de Crónicas 22:1, si gustan acompañarme. Primera de Crónicas 22:1. Y dice así: aquí estará la casa de Jehová, y aquí el altar del holocausto. Y entregó David todo lo necesario a su hijo: madera, oro, piedras preciosas, hierro. Y dijo David: Salomón edificará la casa de Jehová, y será magnífica para renombre de todas las tierras. Y así fue. Salomón tardó 20 años en edificarlo. Impuso una ley de trabajos forzados para los esclavos que no eran de Jerusalén. Ocupó aproximadamente 70,000 para carga pesada, 30,000 de Líbano, 80,000 canteros y 3,300 oficiales para poder construir el templo. Y así fue edificado el templo, único centro de culto para el pueblo judío, y fue conocido no solo en la tierra de Jerusalén, sino en todo el mundo. Fue tan hermoso y majestuoso que ustedes se preguntarán, ¿por qué fue derribado? ¿Por qué algo tan hermoso fue derribado y construido y terminó en montañas de escombro? ¿Por qué? Bueno, pues en la historia vemos que Jehová le había advertido a Salomón cuando hicieron un pacto. Y los invito a ir a Primera de Reyes 9. Primera de Reyes 9:1. Y sucedió que cuando Salomón había acabado de edificar la casa de Jehová, la casa del rey, y todo lo que Salomón deseaba hacer, el Señor se apareció a Jehová por segunda vez, tal como se le había aparecido a Gabaón. Y el Señor le dijo: he oído tu oración y tu súplica que has hecho delante de mí. He consagrado esta casa que has edificado, poniendo allí mi nombre para siempre. En ella estarán mis ojos y mi corazón perpetuamente, o sea, para siempre. En cuanto a ti, le dijo: si andas delante de mí como anduvo tu padre David, en integridad de corazón y de rectitud, haciendo conforme a todo lo que te he mandado, y guardas mis estatutos y mis ordenanzas, yo, Jehová, afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, tal como prometí a David tu padre, diciendo: no te faltará hombre
sobre el trono de Israel. Pero si en verdad ustedes y sus hijos se apartan de mí y no guardan mis mandamientos y mis estatutos que he puesto delante de ustedes, y se vayan y sirvan a dioses y los adoren, entonces cortaré de Israel de sobre toda la superficie de la tierra que les he dado, y la casa que he consagrado a mi nombre, la echaré de mi presencia, e Israel se convertirá en refrán y escarnio entre todos los pueblos, y esta casa se convertirá en un montón de escombros, en un montón de ruinas. Todo el que pase quedará atónito y silbará y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová? Y a esta tierra y a esta casa, ¿por qué abandonaron al Señor? Y tú le contestarás: porque abandonaron al Señor su Dios, que sacó a sus padres de la tierra de Egipto, y tomaron para sí otros dioses. Los adoraron y los sirvieron. Por eso el Señor ha traído toda esta adversidad sobre ellos. Aquí vemos el pacto que había hecho con él. Aquí encontramos el respaldo de Jehová desde el inicio de este capítulo. Y le da una advertencia: que no se apartara de Jehová, que su corazón no se desviara, que sus ojos no se apartaran de Jehová. Sin embargo, todo esto hizo. Y vemos un castigo, lo que pasaría si hiciera todo lo malo a los ojos de Jehová. ¿Cuáles fueron los pecados de Salomón? Jehová le dijo que no se uniera a mujeres de otras ciudades alternas, porque tarde que temprano iba a adorar a los dioses de esas mujeres, porque esas mujeres eran idólatras. Se lo advirtió, le dijo que no lo hiciera, en cambio, se unió a mujeres que adoraban a otros dioses. Abandonó a Jehová para adorar a los dioses de esas mujeres. Desobedeció sus estatutos. Su corazón se desvió totalmente hacia los dioses de sus esposas. ¿Y cuál fue el castigo? Acompáñenme a Jeremías 25:8. Por tanto, así dice el Señor de los ejércitos: por cuanto no has obedecido mis palabras, mandaré a buscar a todas las familias del norte, declara el Señor, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Los traeré contra esta tierra, contra sus habitantes y contra todas estas naciones de alrededor. Los destruiré por completo y los haré objeto de llorar, de horror, de burla y de eterna desolación. Además, haré cesar el gozo y la alegría. Toda esta tierra será desolación y horror, y estas naciones servirán por 70 años al rey de Babilonia. Muy fuerte, mis hermanos. Y así fue, como consecuencia de todos estos hechos, que el pueblo de Jerusalén fue cautivo por 70 años. Terminó en manos del rey Nabucodonosor en cautiverio por 70 largos años. La ciudad de Jerusalén terminó completamente destruida, los muros derribados, las puertas pasadas por fuego. Todo esto, todo fue un horror para la gente de Jerusalén. Y no solo con eso, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, se llevó a Irod preso. Y esta historia la vemos en Daniel, capítulo 1. Pero se las voy a parafrasear. El rey Irod, capitán de la guardia, era el que servía al rey Nabucodonosor en su palacio. El rey Aspenaz, rey de los eunucos, cuando estaba sitiada la ciudad de Jerusalén, mandó que trajesen a todos los jóvenes de esa ciudad, que fueran buenos, de buen parecer, sabios, estudiosos, jóvenes. Se llevó a muchos jóvenes, pero entre ellos iba David, Ananías, Misael, Azarías. A ellos fueron presos, se los llevó el rey Nabucodonosor y tenían que estar presos, guardados
no entraban en el palacio, se quedaron presos tres largos años en lo que aprendían la lengua de esa ciudad. Se llevó también al rey Joacín y todos los instrumentos, los utensilios de oro que él ocupaba al servicio del rey Nabucodonosor, para que ahí tomara su agua, las copas de oro, los platos de oro, todas las vasijas que él tenía, todo se lo llevó. Cuando se llevó a Daniel, Ananías y Misael y Azarías, pasado esos 3 años, le permitió a Daniel que entrara al palacio. Y tuvo un sueño el rey Nabucodonosor. Mandó a traer magos, astrólogos, pero nadie le supo decir el sueño. Él quería que se lo adivinaran, que le dijeran qué es lo que había soñado y se lo interpretaran. Pero como no hubo quien se lo interpretara, mandó a matar a todos los sabios de Jerusalén. Y entre ellos mandó a matar a Daniel porque ya era sabio. Y a sus compañeros, a sus 3 amigos, Ananías, Misael y Azarías, a los cuales ya les había cambiado el nombre. Ananías era Sadrac, a Daniel Belsasar, a Misael Mesad y a Azarías Abed-Nego. Los mandó a matar, pero cuando llegó el capitán Airot ante la presencia de Daniel, Daniel le dijo: ¿por qué le dicto de matar a todos los sabios? El capitán Airot le dijo que porque no había sobre la tierra alguien que le dijera al rey su sueño y se lo interpretara. Nadie sobre la tierra de carne. Entonces Daniel se armó de valor y se presentó ante el rey Nabucodonosor y le dijo que le diera la oportunidad de que él le iba a descifrar su sueño. Y así fue, se lo autorizó. Regresó Daniel a donde estaban sus compañeros y les dijo que si querían vivir, que tenían que ponerse de rodillas y orar al Padre de los cielos para que le diera a Daniel ese sueño. Y así fue. Jehová se manifestó en la vida de Daniel y le dio a conocer el sueño. Se presentó Daniel delante del rey Nabucodonosor y le explicó su sueño. Y le dijo que le había soñado una estatua muy grande con pies de oro y barro. Y le dijo todo su sueño tal cual. Pero Nabucodonosor, al parecer, lo malinterpretó. Y tiempo después mandó hacer una estatua muy grande, a la cual le dijo a todos que cuando sonara el címbalo, la trompeta y todo instrumento, ellos se tenían que inclinar a adorar a ese Dios. Todo el pueblo lo tenía que hacer. Daniel y sus compañeros no lo hacían. Pero la gente que lo veía, los acusó con el rey Nabucodonosor y fueron y le dijeron al rey que sus sirvientes, a los que él protegía, no se inclinaban ante el Dios que él había hecho. A lo cual el rey los mandó a traer y les dijo que les iba a dar una oportunidad, que al sonar los instrumentos se inclinaran. Y ellos le dijeron que no lo harían. El rey se encendió en furia y los mandó a echar al horno de fuego, el cual dijo que se tenía que calentar 7 veces más de lo que de por sí se calentaba. Entonces, al abrir la puerta, las personas que llevaban presos a Ananías, a Misael y a Azarías cayeron inmediatamente quemados. Y ellos cayeron pero adentro del horno. Tanta fue su sorpresa del rey Nabucodonosor que se asomó al horno y dijo: ¿dónde están los 3 que mandé a quemar? Y le contestaron: ahí están. No son 3, yo veo 4. 3 y uno muy grande que parece ser un hijo de Dios. Y les llamó por su nombre y les dijo: Ananías, Misael, Azarías, salgan de ahí. Y salieron. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que ni un solo cabello tenían quemado, ni un solo cabello, ni sus túnicas. Entonces el rey dijo que alababa y glorificaba al Dios de ellos y le prohibió a toda la gente que le faltaran al respeto
a ese Dios al cual ellos adoraban. Así permaneció por mucho tiempo. Él reconoció que había un Dios en los cielos más grande que él. Pero pasado el tiempo tuvo otro sueño y fue el mismo proceso. Pero ahora sí mandó a traer a Daniel después de que pasaron todos los magos. Y Daniel le descifró el sueño, se lo interpretó. Pero al descifrarlo, al interpretarlo, Daniel se sorprendió cuál era el resultado que le iba a decir al rey Nabucodonosor. El rey le dijo, no temas y dime, ¿qué es lo que soñaste? ¿Cuál es la interpretación? A lo cual Daniel le dijo, es que el sueño eres tú, es tu reino. Ese árbol que viste será cortado, pero la raíz se quedará en la tierra, pero será agarrado y comerá como animal y permanecerá en el campo, comerá hierba. Y ese fue el castigo para Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor se creía Dios al instante que él recibió ese sueño, se oyó una voz en el cielo que le dijo, y vamos a Daniel. Madre mía. Y vamos a Daniel, donde le dice, no tengo la cita, perdón, donde le dice, yo soy Jehová, yo soy Jehová. En ese instante, Nabucodonosor es castigado y es echado a ese campo. Y ahí vivió castigado por Dios, por su soberbia, por su vanagloria, porque se creyó Dios. Ahí estuvo, su pelo creció, su barba creció, sus uñas crecieron como garras, como los de los animales. Daniel 4:30. Gracias. Daniel 4, versículo 30. Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo que dijo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Le quitó el reino, lo castigó por tanta soberbia, por toda su soberbia que tenía. El imperio de Nabucodonosor cae en manos del rey Ciro de Persia, después de 43 años de reinado. El rey Ciro de Persia es un rey benevolente, que trataba con bondad a todos los pueblos conquistados y respetaba las costumbres y religiones de ellos. En el primer año de su reinado, el rey Ciro decreta que el templo de Jerusalén debía ser reconstruido y que los judíos que quisieran regresar a su tierra lo hicieran. Y esto lo vemos en Esdras 1:2. Así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Y así es como empezamos nuestro tema, su reedificación. Ahora sabemos de qué vamos a hablar, su reedificación del templo, que fue destruido. Como la palabra lo dice, reedificar es algo que está completamente destruido. Volver a construir lo arruinado. Y en nuestro libro viene una cita, Zacarías 4:7, que dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Zacarías 4:7.
Aquí está hablando Jehová a Zorobabel por medio del profeta Zacarías. Le está dando la tarea de reconstruir ese gran monte de ruinas en lo que estaba convertido el palacio. Ese gran palacio construido por Salomón y que ahora era un monte en ruinas. Ese templo debía ser reedificado a pesar de las dificultades que se le iban a presentar en el camino, como una gran montaña, porque Jehová es el Dios de los cielos, estaría con él. Así en nuestra vida los problemas y dificultades a veces los vemos como una gran montaña, cuando para Jehová son una pequeñez, pero para nosotros como humanos son inmensamente grandes. Pero todas esas dificultades se convertirán en llanura, algo plano. Porque así como Jehová estuvo con Zorobabel y le ayudó a destruir esas montañas de escombros, así es nuestro camino y andar por este mundo. Contamos con la protección de Jehová y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Nada es difícil para Él. Y dice nuestro libro, cuando el pueblo de Judá regresó del exilio, sin duda se enfrentaron a retos formidables. Los montones de escombro eran ahora pequeños cerros de maleza y árboles creciendo en ellos después de 70 años de abandono. Los muros trajeron lágrimas a los ojos de Nehemías. Y vamos a Nehemías 1:4. Dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por unos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Pero, ¿por qué hizo esto? Bueno, Nehemías era el copero del rey. Recordemos que el rey Ciro permitió que muchos regresaran, pues uno de ellos fue él. Pero él no regresó a Jerusalén, se quedó en Susa, en Persia, y se quedó al servicio del rey Artajerjes. Era el copero del rey. Era un cargo de mucha confianza y de gran responsabilidad, que le exigía que probara los alimentos, el vino y los alimentos antes de que el rey Artajerjes los consumiera, para ver si no lo querían envenenar. Pero aún cuando Nehemías ocupaba ese puesto tan importante, en su corazón le interesaba su pueblo. En cierta ocasión llegó su hermano Ananí a visitarlo. Y Nehemías le preguntó que cómo estaba su casa, cómo estaba su pueblo, que cómo estaban los sepulcros que estaban ahí donde estaban sepultados sus padres. A lo cual Ananí le contestó que el pueblo estaba en oprobio, en vergüenza, los muros derribados, la ciudad destruida y las puertas quemadas. A lo cual vemos ahí la respuesta, por qué se sentó, lloró, ayunó y oró a Jehová de los ejércitos. Porque su espíritu y su corazón se entristeció al saber que todo su pueblo estaba en oprobio. Al orar, hizo esta oración. En Nehemías 1:5, si me pueden acompañar, a Nehemías 1:5-6. E hizo esta oración. Esté ahora tu oído atento y abiertos tus ojos, para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti, de día y de noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado tus mandamientos y estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Esa fue la oración que hizo Nehemías a Jehová, pidiendo perdón por los pecados de él y de todo su pueblo y de toda su familia. Y más adelante continúa su oración y pide a Jehová que le dé gracia delante de un hombre, delante de aquel varón. ¿A qué varón se refería en esta oración? Recordemos que Nehemías era el copero del rey. Sucedió que cuando servía al rey, él ya sabía esta noticia. Su corazón se entristeció tanto que su semblante era de tristeza,
como cuando a nosotros nos dan una noticia y por más que quieras disimular que estás contento, pero tu corazón está triste y tu semblante lo da a notar. Así Nehemías. Cuando llegó el momento de servir sus alimentos al rey Artajerjes, el rey se percató de esa tristeza y le dijo: Nehemías, ¿por qué está triste tu semblante? ¿No estás enfermo? A lo cual Nehemías le contestó: está triste mi corazón, porque me enteré que mi pueblo está en oprobio y vergüenza, y las puertas destruidas. Y aquí vemos la gracia que Jehová le dio. El rey le dijo: ¿y qué quieres? A lo cual, inmediatamente, Nehemías oró a Jehová y le contestó sabiamente y le dijo: que me des permiso de ir a reedificar a mi casa, mi pueblo. El rey le dijo que sí. No cabe duda que Jehová estaba del lado de él. Y le dijo Nehemías, todavía bien seguro de que tenía a Jehová como su respaldo, le dijo: si te place, si le place al rey darme madera, y lo que yo necesito, cartas para que yo vaya a los pueblos que van de mi paso y me den materiales para reedificar las puertas de mi pueblo. Y le dijo el rey que sí. Todo le proporcionó el rey, y no solo eso, sino le dio un ejército a caballo. Y así salió Nehemías a su pueblo a reconstruir. Cuando llegó al pueblo de Jerusalén, no dijo al pueblo a lo que iba. Hasta el tercer día, él salió de madrugada con gente a caballo, pero ni la cabalgadura podía avanzar entre los montones tan enormes que eran de escombros. Y así, Nehemías vio en cómo estaba, por dónde iba a empezar a reedificar. Al otro día, cuando amaneció, junto al pueblo y le dijo que Jehová estaba con él, que se levantaran y dejaran de estar en oprobio. ¿Cuántas veces nos ha dicho eso Jehová a nosotros? Levántense, que yo estoy con ustedes. Pues así le dijo a Nehemías, así le dijo Nehemías a su pueblo: levántense, porque Jehová estuvo conmigo, me dio gracia delante de aquel varón. Así estará con ustedes. Y los animó y los organizó a reedificar el muro. Su mirada no fue en el templo, su mirada fue a reedificar el templo, los muros. Los muros eran los que cubrían para algún ataque de algún enemigo. Entonces él organizó así, sabiamente, cómo iban a trabajar para reedificar ese muro. Por familias y por casas, fue dándoles la tarea, papá, mamá, hijos. Todos los que habitaban en esa casa eran los que iban a reedificar ese pedazo de muro. Si tu casa estaba aquí, bueno, tú vas a reedificar la parte trasera de tu casa, con tus hijos y con tu familia. Todos tenían que hacer equipo para reedificar ese muro. Así trabajaron por largo tiempo. Pero Tobías y Sanbalat, reyes de otras ciudades alternas, llegaron a atacarlos 1,000 veces, llegaron a atacarlos. No querían, no estaban de acuerdo a que ese muro fuera reedificado. No estaban de acuerdo. A lo cual el pueblo se cansó y dijo: acompáñenme a Nehemías 4:10. Viene en nuestro libro. Y dice que las fuerzas de los acarreadores se habían debilitado. Y el escombro, le dijeron: el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Se cansaron porque Tobías y Sanbalat los iban a atacar. Cada instante les metían temor. Entonces Nehemías les contestó. Acompáñenme a Nehemías 4:14. Y les dio ánimo y les dijo: no teman delante de ellos,
Acordaos de Jehová, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, y por vuestras esposas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Desde aquel día trabajaron en la obra, se cuidaban. Nehemías les proporcionó escudos, lanzas, espadas, arcos y corazas. Con una mano trabajaban y con la otra mantenían la espada, pero no dejaron de trabajar, nunca dejaron de trabajar. Así trabajaron por largos 52 días. ¿Cuánta enseñanza nos deja Nehemías con todo esto? Nos enseña qué debemos hacer, qué haces tú, qué hago yo cuando te enteras que un hermano de tu iglesia, que tu papá, que tu hermano, que un vecino está en problemas. ¿Te sientas? ¿Lloras como hizo Nehemías? ¿Ayunas para que esa persona, Jehová, le resuelva su problema? ¿Qué hacemos nosotros? Nehemías nos está enseñando aquí que debemos doblar rodilla por nuestro prójimo y trabajar en equipo, como él lo hizo, reconstruyendo, como lo hemos hecho aquí, que trabajamos por familias, que venimos a hacer limpieza por familias. Así lo hizo Nehemías. Pero también debemos de dar testimonio, como lo hizo Nehemías, que él dijo, así como estuvo conmigo Jehová y me dio gracia delante del rey, ahí él estaba testificando lo que Jehová había hecho con él. Así debemos de ser nosotros, que no nos dé vergüenza de dónde nos sacó Dios y lo que ha hecho con nosotros, y que estamos de pie gracias a Él. Pero decirlo y compartirlo para que otra persona lo crea. Debemos de dar testimonio, porque nuestro testimonio va a ayudar a que otra gente se convierta y que vea que tenemos un Dios grande, fuerte y poderoso, que nos saca adelante, peleando la buena batalla, a ocupar la coraza, toda la armadura que Dios nos ha dado, a no desmayar ante los problemas, a compartir las maravillas que Dios nos ha dado. Armémonos, hermanos, con la armadura, no dejando de orar los unos por los otros. Yo les invito a que lean todo el capítulo de Nehemías, todos los capítulos de Nehemías. De verdad van a aprender mucho. Va a hablar Dios a su vida como no tienen idea. De verdad les comparto esto. Y Jehová nos dará la victoria, porque así como estuvo con Nehemías, así estará con nosotros, porque Dios es el mismo de hoy, de ayer y siempre será el mismo. Bueno, vamos a nuestro libro. Y dice, en Esdras 3:12, que viene aquí en nuestro libro, pero dice, ¿qué pasaría cuando varios años antes Josué y Zorobabel vieron los escombros de lo que antes era el maravilloso templo que levantó Salomón? ¿Quién era Josué y quién era Zorobabel? Bueno, algunos sacerdotes lloraron, y nos da cita Esdras 3:12. Y nos dice que muchos sacerdotes lloraron, los jefes de las casas paternas, ancianos, que habían visto la primera casa, cuando vieron echar los cimientos, cantaban y daban aplausos, y muchos daban grandes gritos de alegría al ver que el templo iba a ser reedificado. Zorobabel era gobernador de Judá. Cuando le dio palabra a Jehová por medio del profeta Ageo, en el 2º año del rey Darío, en el mes sexto, les invito a Ageo 1:4. Y le dijo Jehová algo a Zorobabel, que aún no era tiempo de reedificar, que primero meditaran en su vida, porque sembraban mucho y recogían poco, que comían y no se saciaban, que bebían y no quedaban satisfechos, que se vestían pero no se calentaban, que trabajaban el jornal pero cobraban jornal en saco roto.
Esto quiere decir que se ocupaban de ellos, pero su carne todavía no estaba preparada para reedificar. Cuando llegó el mes séptimo, y estando ya establecidos, vino palabra de Jehová a Zorobabel, y le dijo, en Ageo 2, versículos 4 y 5. Cuando llegó el mes séptimo, recibió Zorobabel palabra, y le dijo, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Esta palabra le dio a Zorobabel. Entonces se levantó Zorobabel y Josué, y levantaron un altar para ofrecer holocaustos. Ellos no llegaron inmediatamente a querer edificar el templo. Recordemos que eran unas montañas de escombro, a lo cual trataron de limpiar y descubrir un poco de la base que había para que sobre esa base hicieran un altar donde rindieran holocaustos por temor a que vinieran enemigos y se plantaran ahí. Entonces lo que hizo Zorobabel fue limpiar un poco, descubrir un poco la base, quitar un poco de escombros y ahí hacer un altar donde día y noche rendían holocaustos a Jehová. Y eso lo encontramos en Esdras 3, por si gustan checarlo. Así empezaron a levantar la casa de Jehová. Contrataron albañiles para remover los escombros, y con címbalos y trompetas cantaban los levitas y sacerdotes, dando gracias a Dios y diciendo, cuán bueno es Dios, grande es Dios y misericordioso, que tiene misericordia del pueblo de Israel. Pero hubo enemigos. Los samaritanos llegaron con Zorobabel y le dijeron que los ayudaban, que los dejaran a construir con él. Pero Zorobabel les dijo que no, que solo ellos edificarían y reconstruirían la casa dedicada a Jehová. Pero no con esto, hubo enemigos más grandes que pararon la obra, porque le mandaron cartas al rey Artajerjes diciendo que Zorobabel estaba en contra del rey, que no quería obedecer, a lo cual el rey Artajerjes mandó a parar la obra y dijo, por órdenes del rey Artajerjes, esta obra no se continuará reedificando hasta que yo dé la nueva orden. Y se dejó de reconstruir el templo. Y esta fue la respuesta a las inquietudes. Vamos a nuestro libro. Y nos dice, en Zacarías 4:6, esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espada, ha dicho Jehová de los ejércitos. Era Jehová el que iba a permitir que ese templo pueda ser reedificado. Aquí vemos una promesa del Señor Jesús que podemos poner paralela a esta verdad cuando dijo en Mateo 16:18, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, si vemos dificultades y problemas, no desmayemos. Es el Señor Jesús quien edifica la iglesia, no nosotros. Debemos aprender que para hacer las cosas que Dios nos ha llamado a hacer dentro de esta, su iglesia, necesitamos más que nuestra capacidad, que es finita, que es limitada. Tendemos a cansarnos, como ellos se cansaron. Tendemos a rendirnos cuando hay oposición. Tendemos a desanimarnos ante el problema. Tendemos a desanimarnos cuando algo no nos sale bien y nos venimos abajo y decimos, no puedo.
Debemos confiar que el Espíritu de Dios pondrá los medios necesarios para formar y fortalecer esta, su iglesia. Que el Espíritu de Dios nos capacite a todos y a cada uno de los que estamos aquí, que formamos esta iglesia del Valle, para hacer lo mejor posible, lo mejor dentro de esta, su iglesia. Y vamos a nuestro libro, a la aplicación. Nos dice, para aplicar mejor lo citado de lo que Dios le dijo a Zorobabel, necesitamos recordar y ampliar lo ya notado sobre el sitio y los cimientos, que esto lo vimos en la lección 6 y 8. El sitio donde se construyó el templo fue arriba de un monte, recordemos que fue el monte Moriah, donde antes había una era, que era un terreno extenso y muy grande. Y viene aquí una pregunta: ¿se ampliaría esta superficie para abarcar el templo y los atrios? ¿Tendría que aplanarse esta superficie o rellenarse con arenas y piedras? No se nos dice nada de esto, pero en la Biblia hay donde podemos deducir algo más al respecto. Los cimientos de la casa, recordemos que los cimientos de la casa, cuando se construyó el templo, aquí nos dice en 2 de Crónicas 3:3, que eran de 60 codos por 20 codos. Investigando, un codo es 0.57 centímetros. Para que nos imaginemos el tamaño de esta casa, de los cimientos de esta casa, equivaldrían a 4 casas de Infonavit, para que nos demos una idea del tamaño del cimiento que tendría que ser tan solo para la casa. Y nos dice, y las piedras que se usaron fueron de 10 codos y de 8 codos. De 10 codos equivalen 5 metros con 40 centímetros, una sola piedra. O sea, imagínense la dimensión de una sola piedra de 5 metros y las otras de 4 metros con 30 centímetros. Muy grandes esas piedras, muy grandes. Y nos dice que los aposentos también nos da las dimensiones en 2 de Crónicas 3:4, que los aposentos medían 20 codos de ancho por 120 codos de alto, equivalen a 64 metros, lo que sería una casa de 3 pisos, más o menos, de alto, y de ancho 9 metros. Y los aposentos que rodeaban la casa, nos dice que equivale a 4 casas de Infonavit, porque medían 20 codos por 20 codos, era como un cubo de 9 metros por 9 metros. Y vamos a nuestro libro. Dice, partiendo de esto, los más que tratan de concluir cómo se vería la casa, proponen no un cimiento como los que se hacen hoy para las casas donde hay que cavar. Ya sabemos más, todos tenemos idea de cómo se hace una casa en la actualidad, en nuestro tiempo. Miden, hacen el croquis, cavan alrededor, echan el cimiento como de 1 metro con piedra y cemento. Son los cimientos de las casas actualmente. Pero aquí proponen no un cimiento como ese, donde hay que cavar, y nos da una cita bíblica, Lucas 6:48. Y ahí nos dice que como el hombre que pone los cimientos sobre una roca,
Viene el aire, viene el tornado, y esa casa no se cae, porque esa casa fue edificada sobre la roca. Así nos da a entender para que nos imaginemos dónde fue edificado el templo de Salomón. Sobre un fundamento, sobre piedra, sino un bloque de piedras unidas, engarzadas y sobrepuestas a la superficie antes emparejada. Aquí tenemos la respuesta a nuestra primera pregunta, de que si tendría que aplanarse el terreno, el monte donde era la era. Pues sí, aquí dice que sí, tendría que ser emparejada. Y nos da otras referencias que dice que 6 piedras de 10 por 10 codos bastarían para ser el primer cimiento de 20 por 60 codos. 10 piedras bastarían para terminar el cimiento, el tamaño de un automóvil, para que nos demos más o menos la idea, el tamaño de la piedra, como un automóvil. 6 piedras de 10 por 10. Y sobre estas piedras, las cuales formaron el fundamento de la casa del rey Salomón, y sobre estas se marcarían los lugares donde hacer caer y fijar las primeras piedras del edificio. Es decir, los 3 cimientos que listamos quedarían como si fuera un bloque único y sólido. En la actualidad, a mí me tocó ver cómo construían una casa, así, con un bloque, sobre la arena extendieron hules, y sobre esos hules le echaron la mezcla, y yo me quedé mirando y dije, ay, esa casa se va a caer, pero no se cayó. Sin en cambio, construyeron una casa, un edificio de 4 pisos, sobre esa base. Entonces yo me puse a pensar cuando estaba estudiando esto, si esa base pequeña, donde caben como 15 departamentos hacia lo largo y hacia lo alto 4 pisos, entonces el tamaño de estas piedras de 10 por 10 para hacer el fundamento del templo de Salomón tan grande, no, pues sí, tiene razón, las piedras tan enormes para que podrían soportar ese edificio tan grande y tan alto. Recordemos que fueron piedras labradas, piedras cortadas, piedras a medidas, piedras ajustadas, para que entraran exactamente, y con el paso del tiempo, esas piedras, con el paso de los años, las piedras se unen, una con otra se unen. Quedaba imposible que alguien llegara y quisiera quitar ese fundamento. No lo puede quitar, porque ese fundamento, después de los años, esas piedras ya se agarraron una con otra. Tendrían que meter máquinas, pero no existe máquina alguna que pueda alzar. Y vamos a nuestro libro. Cuando echaban los cimientos, dice en Esdras 3:10, no hemos de pensar en un trabajo similar al de los albañiles que echaban los cimientos de una casa, sino más bien al trabajo de remover el escombro y encontrar los trazos donde se desplazaría la casa. Eso fue lo que hizo Zorobabel. Meneó, limpió, y ahí, cuando él descubrió la orilla del cimiento, de los cimientos, de ahí iba a levantar esas paredes, ahí se iba a agarrar para levantarlas. Así deberíamos de ser nosotros. El fundamento no se veía, estaba escondido bajo muchos escombros. En nuestra vida, nosotros sabemos que Jesucristo es el fundamento de nuestra vida. Pero si tú andas en la calle, no se ve. Tienes que demostrarlo para que la gente vea que tu fundamento es el Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo vas a demostrar? Con tus acciones, con tu forma de hablar, con tu forma de ser, con tu forma de comportarse, con tu testimonio, porque recordemos que el fundamento está escondido
así está el fundamento que es Cristo en nuestra vida, está en nuestro corazón, está guardado, está escondido. Entonces, dejemos que esas paredes que cuando Zorobabel llegó y las levantó, intentó levantarlas, eran bellas, eran hermosas, eran con piedras preciosas. Que así sea nuestra vida, hermosa, que reflejemos lo que ese muro representaba, unas piedras hermosas, llenas de diamantes y llenas de oro. Así que sea nuestra vida. Esforcémonos, mis hermanos, a demostrar que Jesucristo es el fundamento de nuestra vida. Vamos a nuestro libro. Dice, me gusta pensar así, porque nadie puede poner otro fundamento sobre otro fundamento. Y esto nos da como referencia bíblica 1 Corintios 3:11. La cual aquí viene en nuestro libro, porque nadie puede poner otro fundamento sobre el que está ya puesto, el cual es Jesucristo. Otro punto interesante es preguntarnos si las mismas piedras que mandó a preparar Salomón para edificar la casa estarían aún botadas entre los escombros. Como respuesta a esto, nos llama la atención el hecho de que Dios, por boca de Ageo, mandó solo a cortar madera. En ninguna mención se hizo de piedras. Él le dijo, en Ageo 1:8, viene en nuestro libro, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Sobre si serían las mismas piedras, y también leemos este comentario hecho ante el Señor Jesucristo. A unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras, y esto lo vemos en Lucas 21, 5, 6. Decía que cuando algunos estaban hablando del templo, de cómo estaba adornado con piedras magníficas y cosas dedicadas a Dios, él dijo, vendrán días en que no va a quedar piedra sobre piedra. De esto que ahora ven, todo será demolido. Hablando de reedificación, hay un peligro latente actualmente en nuestra vida. Hace más de 7 siglos, las artes y las ciencias vivieron lo que llamaron el Renacimiento, porque se hablaba de regresar a los orígenes. Tristemente, la religión llamó a esta la época de la Reforma, y a los varones principales de la época se les dio el nombre de reformistas. Muchos el día de hoy defienden esta idea, que después de tantos siglos, la Iglesia necesita pasar por otra época de reforma, pero el templo construido en los tiempos de Salomón nunca ha sido reformado, solo reconstruido. En la época del Renacimiento vemos que las decisiones las tenía la Iglesia Católica. Ellos eran los que quitaban reyes y ponían reyes a su antojo. Ellos tenían el poder. El Renacimiento surgió por el debilitamiento del poder eclesiástico. De ahí vino la nueva reforma. Como consecuencia, le llamaron la de la Reforma. 2 de ellos fueron Martín Lutero, que comenzó el impulso la Reforma protestante en Alemania, y Juan Calvino, que fue uno de los autores y gestores de la Reforma. Y vamos a nuestro libro que dice, en Ezequiel 29:21, en aquel tiempo haré retoñar el poder de la casa de Israel y abriré tu boca en medio de ellos y sabrán que yo soy Jehová. Renacer o otoñar o retoñar, es decir, volver a la vida que dan las raíces. Sí es bíblico. Recordemos lo que le pasó al rey Nabucodonosor, cuando lo castigó Dios, pero sus
sus raíces quedaron ahí sembradas para cuando él se diera cuenta de que él no era Dios y que alzara entonces reconociera que el único Jehová de los ejércitos, él pudiera renacer y esas raíces que Jehová le había permitido que se quedaran en la tierra para que pudieran retoñar, así nos los dice aquí, renacer o retoñar. Porque le permitió en ese tiempo al rey que él alzara la vista al cielo y entonces le diera y reconociera al Rey de los cielos y le diera toda la gloria y toda la honra en ese mismo instante que el rey Nabucodonosor reconoció que él no era rey, que no era el rey y que todo lo que tenía era gracias a Jehová. En ese mismo instante él recobró la cordura y entonces sirvió a Jehová de los ejércitos y Dios le devolvió todo lo que tenía. Así es aquí, renacer o otoñar. Sí es bíblico. Nosotros podemos renacer. Nosotros podemos reconstruir esa casa que somos nosotros. ¿Cómo está tu casa? ¿Está en ruinas? ¿Está a la mitad? ¿Estás reedificando el muro? ¿Estás reedificando tu casa? ¿Estás reedificando tu vida? ¿Te estás sentando como lo hizo Nehemías? ¿Estás orando, estás ayunando por tu casa, por tu iglesia y por ti mismo? ¿Te estás dando la tarea de ponerte a cuentas con Jehová y reedificar tu casa? Recordemos que la orden fue: ve y trae madera y reedifica la casa. Yo te lo estoy ordenando. Es una orden que nos está dando Dios en Ageo 1:8. Entonces, cuidémonos de las reformas. Y sí, tengamos muy presente que ante los cambios que se suscitan en nuestro entorno, necesitamos volver a los inicios y jamás olvidarnos de ellos. Jamás nos olvidemos de la palabra de Dios. Para no desviarnos de la verdad, nunca desviemos nuestros ojos de Jehová. Opuesto con más claridad, necesitamos regresar a la verdad anotada en las sagradas escrituras y dejarla retoñar o renacer en nuestro medio. La orden de Dios fue y será: reedificad la casa. Tu casa, mi casa, tú eres la casa de Jehová. Tienes que reedificar esa casa y regresar a lo de antes. Yo, haciendo este estudio, pensé regresar a lo de antes. Y yo dije: Dios, cuando yo empezaba y conocí del Evangelio, escondía mi Biblia para que nadie se diera cuenta que yo era evangélica. Pero después, Jehová me dijo: no te escondas. Entonces salía con mi Biblia debajo del brazo. Y todos me señalaban y decían: ahí va la hermana, ella es hermana. Ahora, ¿cómo nos reconocen? Ya somos igual que todos los de la calle. Ya no se reconoce uno. ¿Por qué? Porque has dejado tu Biblia de papel. Ya no traes tu Biblia. Ahora es tu celular tu Biblia. Yo no estoy peleada con los celulares. Tráiganlos. Pero cuando vienes a la casa de Dios, trae tu Biblia de papel y tráela bajo el brazo, que tus vecinos y tus familiares reconozcan que tú conoces al Dios verdadero, que no te dé pena traer tu Biblia bajo el brazo. Y regresemos a lo de antes, regresemos a cuando veníamos a reunirnos a la casa con nuestra Biblia bajo el brazo. Y toda la gente te reconocía y decía: ahí va el hermano evangélico, ya se va al templo. Que no nos dé vergüenza, sintámonos orgullosos de traer la Biblia bajo el brazo. Jesús nos advierte que debemos de tener cuidado con seguir malos maestros, con dejarnos llevar con las nuevas reformas, que en la actualidad hay muchas reformas nuevas. Yo no digo que no hay reformas buenas, que nos ayuden para bien, sí, pero ahorita actualmente todas las reformas son en contra de Dios, en contra de los principios básicos que Dios nos ha dado
en la Biblia. Y lo vemos tan solo en los matrimonios de hombre con hombre, mujer con mujer. Son las nuevas reformas. En los niños, en que no lean en sus libros escolares, vienen atiburrados de reformas nuevas que van en contra de los principios básicos de Dios. Debemos de tener cuidado. Nos alerta a los que le seguimos que debemos de sufrir por amor de su nombre. Nos van a señalar, pero que eso no te haga mella. Que prediquemos la verdad del cristianismo, a estar firmes como las rocas, empalmadas y unidas unas con otras. Así debemos de ser nosotros, sin ver nuestros errores. No debemos de ver nuestros errores unos con otros, sino como hermanos, unirnos, para que cuando venga el enemigo y quiera atacar su iglesia, encuentre que todos nosotros estamos unidos y que no va a haber nada que nos destruya. A perseverar que aunque la tierra tiemble, y como nos dice su palabra, cielo y tierra pasarán, mas las palabras de Jesús no pasarán. Y llevemos esto en nuestro corazón y grabémosla. Ageo 1:8. Suban al monte, traigan madera y reedifiquen el templo para que me agrade de él. Y yo seré glorificado, dice Jehová de los ejércitos. Pongámonos de pie, mis hermanos. Bendito Dios y Padre, mi Dios amado y Padre celestial Jehová, te doy gracias, Señor, por esta hermosa enseñanza que me ha tocado dar, Padre. Gracias te doy por tu respaldo. Gracias te doy por haber hablado primeramente a mí, Señor, porque me gocé grandemente al preparar este tema, Señor. Gracias te doy, Padre. Gracias te doy. Pon ese mismo gozo en la vida de cada uno de mis hermanos. Que se gocen, Padre mío, porque tú estás con nosotros. Tú nos respaldas. Tú nos das ese respaldo, Señor, que le diste a Nehemías, que le diste a Zorobabel, que le diste a todos, Padre mío, de los cuales hablamos aquí. Bendito Dios, yo te pido que así como me enseñaste a mí, Señor, y me diste ese gozo de conocer tu palabra, así pongas ese gozo en cada uno de mis hermanos por buscarte y por gozarse, Padre mío, aprendiendo. Cuán bueno eres, bendito Dios. Te alabo y te glorifico, Señor, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Te doy toda la gloria y toda la honra, bendito Dios. Gracias te doy en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Oh Padre celestial Jehová. Amén. Gracias, amor.